Buenas noches amigos, bienvenidos a un capítulo más de Portal de Filosofía. Llevaba unos días sin estar con vosotros, he estado, ya lo he explicado en el anterior vídeo, en Barcelona, asistiendo a la graduación de mi hijo Pau como farmacéutico. Perdona que insista, pero es la debilidad, el orgullo de los padres y también una cierta vanidad. Bien amigos, espero que no sea nada pecaminoso en cualquier caso. Vamos a avanzar en el capítulo 10 de Historia de la Locura en la época clásica. Ya os enseño los dos volúmenes que he adquirido en mis paseos por Barcelona en la librería Documenta. También el Antiedipo. Cuidado con esta obra porque la vamos a analizar. Bien, este capítulo se titula La locura y la cultura romántica. En este capítulo Foucault analiza cómo a partir de finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX la locura deja de ser estrictamente un objeto médico para convertirse o para entrar, mejor dicho, en la esfera literaria, artística y cultural. Surge la figura del genio loco, del poeta inspirado y del artista marginal que transformará la percepción social de la locura y también su representación simbólica. Con este capítulo Foucault da un giro hacia la dimensión, por lo tanto, cultural de la locura. Ya no se trata solo de instituciones, de asilos o de médicos, sino que la literatura, la pintura y la música empiezan a explorar la locura como fuente de creación y como fuente de inspiración. Foucault señala que esta transformación no implica, en cualquier caso, la liberación del loco, sino una reinterpretación estética de su aislamiento. La locura se vuelve símbolo, se codifica en el arte y también en la literatura romántica. Durante el romanticismo, la locura va a adquirir un aura de misterio, se va a revestir de un aura de misterio y de creatividad. Foucault señala que la literatura francesa del XIX, señala autores como Stendhal, como Nerval o como Baudelaire, comienza a representar al loco como sujeto de conocimiento poético, no solo como sujeto de conocimiento médico. El delirio se convierte en metáfora de la libertad interior y del conflicto entre razón y pasión, del conflicto que asola a razón y pasión. Pero Foucault es claro y advierte, el arte no va a devolver la voz al loco real, sino que lo va a transformar en una figura simbólica, es decir, en un espejo de los deseos y de los temores de la sociedad culta. Aunque la locura romántica, por lo tanto, idealiza a la locura, las instituciones psiquiátricas continúan operando con rigor. El asilo sigue siendo, por tanto, el lugar donde se normaliza y se controla al enfermo. Foucault muestra la paradoja. Mientras el loco se vuelve un mito literario, su cuerpo y su mente continúan estando sujetos a la vigilancia clínica. La representación estética, por lo tanto, no libera, sino que refuerza, nos insiste el filósofo francés, la diferencia entre el loco imaginario y el loco real. Nerval, con sus descripciones del delirio romántico, es uno de los autores que Foucault analiza en este capítulo. Foucault analiza obras concretas, algunas de Nerval, otras de Baudelaire, que mezcla melancolía y exceso de sensibilidad, creando el arquetipo del artista perturbado. Pero la pintura también participa. Por ejemplo, los cuadros de Goya muestran al individuo en sus límites de razón y sin razón. Ya vimos el capítulo dedicado a Goya. La razón crea monstruos. El loco romántico se convierte en símbolo de introspecciones, de introspección extrema, de rebelión contra la norma, pero siempre desde el punto de vista de la cultura, nunca desde el punto de vista de la experiencia directa. En la poesía, la locura es fuente de libertad expresiva. Los poetas exploran estados de conciencia alterados, visiones delirantes, obsesiones intensas. Foucault muestra que esta aproximación romantiza la enfermedad mental, la convierte, si se quiere, en vehículo de expresión estética y al mismo tiempo la aleja del sujeto concreto que sigue, no obstante, controlado en hospitales y en asilos. La locura representada en la cultura sirve también para reforzar normas sociales. La figura del loco creativo es tolerada e incluso podría decirse admirada, solo en tanto que no amenaza la estabilidad social. Foucault subraya que la locura estética es un fenómeno mediado por la mirada de la razón. Se interpreta, se simboliza y se regula, podríamos decir, simbólicamente. Como conclusión final de este capítulo podríamos establecer lo siguiente. Este capítulo muestra que la historia de la locura no es solamente la historia del encierro, la historia del poder médico, sino también la historia de su representación cultural. Es la historia de la representación cultural de la locura. El romanticismo
transforma la locura en símbolo de genialidad, de libertad y de excesos de la mente, pero sin devolverle la voz al sujeto real. Foucault concluye que la locura en la modernidad es siempre, por lo tanto, un espacio de tensión entre control y creación, entre experiencia y símbolo. La mirada estética se va a cruzar con la mirada científica y ambas van a configurar el lugar del loco en la sociedad moderna. Hasta aquí podríamos llegar en el análisis de este análisis somero, análisis muy resumido de este capítulo. Ya creo que vais entendiendo que mi único objetivo es ir tratando de explicar cuáles son los conceptos generales, cuáles son las líneas conceptuales que cruzan cada uno de estos capítulos, para que cada uno de vosotros adquiera el libro, bien lo lea en PDF como estaba yo haciendo hasta ahora y por fin puedo leerlo y tenerlo y guardarlo y acariciarlo y en fin, conservarlo en una maravillosa vitrina, ¿no? Con ese también toque fetichista, ¿no? que tienen los libros. Analizar la obra, leerla en profundidad e investigar, hacer vuestra propia investigación y llegar a vuestras propias conclusiones para que tengamos ya más elementos para debatir. En cualquier caso, los conceptos claves son los de genio loco y delirio poético por un lado. La diferencia también creo que es importante apuntarla entre el loco real y el loco simbólico. El concepto de representación estética de la locura que también sale en este capítulo y también, cómo no, creo que todo el capítulo está atravesado por una cierta tensión entre institución y cultura. Las obras analizadas en este capítulo por Foucault, recordar Nerval, Baudelaire, las propias pinturas de Goya y, ya lo sabéis, estamos analizando el libro Historia de la locura en la época clásica y en concreto el capítulo 10, donde se relaciona, como veis, la locura con el romanticismo. Volveremos en el próximo vídeo, amigos. Espero que os guste este vídeo. Sabed que podéis seguirme en Portal de Filosofía, lo tenéis ahí en YouTube. Activar el botón de suscripción si todavía no lo habéis hecho. La suscripción es gratuita, por supuesto, como también darle un like si os ha gustado el vídeo. Hasta el próximo vídeo, amigos.